Comenzamos el primero de los dos tutoriales en los que abordaremos las resistencias al cambio, cómo detectarlas y cómo abordarlas de forma sistemática para que eviten el fracaso de cualquier proceso de cambio. En primer lugar, debemos de comprender el significado de la resistencia al cambio y qué son estas barreras, entender el impacto que pueden tener en la gestión de la calidad y, por último, conocer los métodos. La implantación de la gestión de la calidad lleva intrínsecamente asociado el concepto de cambio, esto es, mover a la entidad desde el punto en el que está al punto en el que debería de estar. En este sentido, los cambios buscan transformar a la organización, por lo que el cambio debe darse a nivel de la cultura de la organización, de manera profunda. De hecho, la falta de profundidad de los cambios en la implantación de sistemas de gestión de la calidad supone un gran déficit y es la causa principal de su fracaso. Por lo tanto, se hace imprescindible conocer el fenómeno del cambio y cómo implantarlo en la organización. Lo primero es asumir que un proceso de cambio busca vencer las inercias organizacionales, es decir, esa falta de flexibilidad o de resistencia al cambio, abandonando los modelos de funcionamiento en piloto automático para pasar a otros basados en el conocimiento, la reflexión y el aprendizaje. Una de las preocupaciones más habituales en el estudio del cambio consiste en gestionar las resistencias que aparecen durante el mismo. Las resistencias al cambio deben ser cuidadosamente consideradas para asegurar en la medida de lo posible que la organización pueda alcanzar las ventajas derivadas de la adopción de la novedad que se quiere introducir mediante el cambio. La resistencia al cambio es definida por Ansoff y McDonnell como un fenómeno que afecta al proceso de cambio retrasando su inicio, dificultando su implantación y aumentando su coste, haciendo que el cambio desaparezca. Otros autores, como Maurer, Zalman y Duncan, la definen como toda conducta que pretende mantener el status quo, que se encuentra amenazado ante cualquier intento de alterarlo. Se reconoce que el cambio puede estar bien, pero no lo suficiente para perder la situación de confort o incluso de poder actual. ¿Y dónde encontramos las raíces de la resistencia al cambio? Encontramos los siguientes factores. Primero, el miedo a lo desconocido. La incertidumbre y la falta de control genera aprensión. Cuando una organización se embarca en una nueva dirección, trae consigo una serie de desconocimientos, nuevas herramientas, procesos, dinámicas de equipo, etc. Y los empleados pueden preguntarse cómo afectará ese cambio a su rutina diaria y si podrán adaptarse rápidamente. Y al no saber lo que les espera, tienden naturalmente hacia lo que conocen y entienden aunque eso sea lo menos óptimo. Segundo, la preocupación por la seguridad del empleo o del rol. Una transformación significativa, especialmente si está impulsada por la innovación tecnológica, suele hacer saltar las alarmas sobre posibles pérdidas de puestos de trabajo. Los empleados pueden percibir la automatización o la racionalización de los procesos como una amenaza para su puesto. Se empiezan a preguntar si seguirán siendo relevantes después de esa transformación o si se quedarán sin trabajo. Estos temores pueden ser muy inquietantes y provocar reacciones en contra de cualquier cambio que se perciba como una amenaza para la seguridad del empleo. Tercero, la adhesión a las prácticas actuales. Es un fenómeno psicológico bien documentado. La gente tiene predilección por el status quo y el esto siempre se ha hecho así. Los métodos, procesos y sistemas actuales se vuelven cómodos con el tiempo. Los empleados adquieren experiencia en determinadas formas de trabajar, lo que les hace merecedores de elogios, recompensas o simplemente una sensación de logro. Proponer un cambio de estas prácticas puede percibirse como descartar su experiencia o cuestionar la eficacia de sus métodos probados. Y cuarto, la desconfianza en el liderazgo. La confianza es la base de cualquier iniciativa de cambio. Si los empleados dudan de las capacidades del equipo directivo o cuestionan su visión, la resistencia es inevitable. La desconfianza puede deberse a anteriores intentos de transformación fallidos, a la percepción de falta de transparencia o simplemente a una brecha en la comunicación. Cuando esto sucede, incluso las iniciativas de cambio bien intencionadas pueden verse con escepticismo. Estas raíces de la resistencia subrayan la importancia de un enfoque holístico de la gestión del cambio. Comprendiendo estas preocupaciones y empatizando con ellas, los líderes pueden adaptar sus estrategias no solo para implantar el cambio, sino para que sea acogido por todos. Y cuando se inicia ese proceso de resistencia al cambio que se plantea en la organización, ¿dónde suele impactar? Pues las 4 variables o dimensiones del cambio donde impacta son el alcance. Sobre la profundidad del proceso de cambio, la resistencia al cambio puede provocar que no llegue a las capas profundas de la organización y de su comportamiento, por lo que no se dará una transformación real, sino que se quedará en la superficie.
El origen. Cuando existen resistencias al cambio fuertes o numerosas, pueden significar que el proceso de cambio se da en las organizaciones que no buscan transformarse, sino arreglar problemas, por lo que en realidad no hablaremos de cambios sistémicos, sino en cambios puntuales para arreglar algo. La necesidad. Cuando el cambio es imprescindible, lo habitual es que exista poca resistencia por cambiar algo, pero para que se den cambios oportunos y que realmente busquen evolucionar la organización, entonces sí que pueden aparecer barreras organizacionales importantes. Y por último, la velocidad. Es el factor más afectado por las barreras o resistencias al cambio, ya que el ritmo de adopción de las mejoras puede ralentizarse o incluso interrumpirse, alargando el proceso de cambio hasta ponerlo en peligro. Las resistencias al cambio suelen aparecer en los estratos más profundos, pero salen a la superficie. En la mayor parte de las ocasiones, estas resistencias se centran en la parte del colectivo que se sitúan en posicionamientos de la cultura de la organización más inactivos, que tardan más tiempo en aceptar la necesidad y utilidad de innovar y que prefieren que todo siga como está. Suele suponer un grupo de poca dimensión, pero que puede tener un elevado impacto en el éxito del proceso de cambio. En todo caso, es muy importante asumir que forma parte de la cultura de la organización, por lo que es vital analizar dicha cultura y conocerla con la mayor profundidad posible, al menos en sus componentes más básicos o visibles. Una vez que hemos reconocido lo importante que es gestionar las barreras del cambio, lo primero que hay que hacer es identificarlas, hacerlas visibles. Para ello, podemos utilizar varias herramientas y estrategias, como las que se proponen a continuación. Una encuesta de clima laboral. Esta herramienta de análisis nos permite conocer el grado de comodidad y satisfacción de la plantilla mediante una serie de preguntas. Entre ellas, podemos incluir algunas relacionadas sobre el posicionamiento ante procesos de cambios reales o como concepto. Los cuestionarios creados para evaluar resistencias visibles, explorando factores emocionales, como el miedo, el posicionamiento personal, conductuales, como la implicación, el sentido de la necesidad de cambio, y cognitivos, como la información disponible, los conocimientos del trabajo, etc. Por último, el análisis del campo de fuerzas de Lewin, que es una herramienta que permite trabajar la resistencia al cambio a través de identificar las fuerzas positivas, impulsoras, y las fuerzas negativas, las represoras, del cambio. La herramienta puede ayudar a encontrar los factores, tanto internos como externos, que pueden apoyar al cambio, así como a contrarrestar los factores internos y externos que puedan estar reprimiéndolo. Una vez que hemos sacado a la luz las barreras al cambio y las tenemos identificadas, es el momento de proceder a su abordaje, partiendo de su tipificación, diseñando estrategias de intervención asumibles y haciendo un seguimiento de impacto de tales intervenciones. Todo esto lo veremos en el siguiente tutorial.